días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hoy comenzamos con una nueva temática en la iglesia. La temática tiene el nombre de Salmos, Cantos para la Realidad, y me ha correspondido a mí el honor de comenzar con el Salmo 1. Este sermón lo he titulado Dos caminos, un destino. Lo voy a leer en la versión de las Américas. El Salmo 1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Este salmo, el Salmo 1, es el encargado de abrir el libro de los Salmos. Está compuesto de manera que al leerlo tiene un aire de proverbio o de una composición del libro de Eclesiastés. Hay unas afirmaciones acerca de la vida y del juicio de Dios que se podría tomar o ver como una advertencia, como un consejo para el hombre. Y entonces por eso se le conoce como un salmo sapiencial, pero con la particularidad de que no se sabe quién lo escribió. Bueno, algunos dicen que fue David, ¿cierto? Pero no está con mucha certeza esa información, aunque David sí escribió muchos de los salmos, Salomón, Asaf, los hijos de Coré, pero el Señor decidió poner digamos, NN, o sin autor en primer lugar, como una especie de puerta hecha para abrir este libro de oraciones y de alabanzas a su nombre. Y aunque esté hecho para, digamos, dar sabiduría a este Salmo 1, quiero decirle, hermano, que independiente de los datos que yo tenga para darle, y tengo datos, tengo buena información, eso no va a hacer nada en usted, nada. Lo único que puede hacer y puede tocar realmente su corazón y confrontarle y darle la capacidad de cambiar es Dios el Señor. Él toma su palabra y le muestra cómo es usted y cómo soy yo, como en un espejo, para que en vida hagamos todo lo que tenemos que hacer para vivir para Él. Acompáñeme, por favor, por un breve momento entonces a orar. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Te damos gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Te suplico, Señor, que tengas esta paciencia con nosotros, este amor tuyo que siempre, Señor, nos ha acompañado de tal manera que podamos hoy escuchar tu voz al leer tu palabra. Gracias, Señor. Glorifícate, pues, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estos 6 versículos son realmente muy conocidos, son muy famosos, son cortos, son 6, son fáciles de recitar. Recuerdo que Gabriel, cuando tenía 3 o 4 años, ya recitaba buena parte de este Salmo 1 de memoria, ¿cierto? Pero no por eso deja de ser una palabra profunda y eterna. Lo especial de la Biblia es que puede estar al nivel de niños y puede estar al nivel de adultos a la vez, ¿cierto? Puede ser fácil sin dejar de ser compleja al mismo tiempo, ¿verdad? Y nuevamente entonces quiero que me acompañe por favor al versículo 1, porque dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Para cuando empezaron a recopilar los salmos, y digo empezaron porque se tardaron unos 900 años en terminar de juntar los 150 capítulos que tenemos en el canon, los judíos contaban con el Pentateuco, los 5 libros, y con el libro de Job. Y para ese entonces la palabra bienaventurado ya era muy conocido.
y estaba muy relacionada la palabra con la presencia y con las bendiciones de parte de Dios sobre ellos. Y aunque me imagino que no faltaría el judío pues que pensara que él era simplemente elegido por Dios y por eso tenía que ser bienaventurado, ¿cierto? Por haber sido nacido en esa nación. Ustedes saben, ¿cierto? Tomados de Egipto, por Dios, cruzando el Mar Rojo en seco, milagros, señales en favor de ellos de parte de Dios, como si Él estuviera pues obligado, independientemente de lo que fueran ellos como personas. Estoy seguro que muchos de ellos también, muchos de los israelitas, de los judíos que habían cruzado ese desierto, ya habían relacionado el ser bienaventurado como una consecuencia de la obediencia a nivel personal y a nivel nacional, de tal manera que Dios cumpliría sus promesas sobre ellos y estaría con ellos. Su buena mirada también, su bendición y mano poderosa en su favor, pero otra vez como consecuencia de la obediencia singular y de la obediencia nacional de los israelitas. Por ejemplo, como dice en Deuteronomio 33, 29, dice, y es Moisés el que está hablando y está hablando antes de morir. Y dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Israel era bienaventurado porque Dios estaba con ellos. ¿Quién como Israel? ¿Pero por qué? Porque el Señor los salvaba, porque el Señor peleaba por ellos. Era el que los ayudaba, era el que los llevaba a ganar y por eso eran bienaventurados. Y aquí dice, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, o sea, los burladores de Dios. Y quizá hoy podamos entender que ser bienaventurado es simplemente ser feliz, ¿cierto? Feliz, pero entonces cualquiera puede ser feliz hoy por cualquier cosa. Y no necesariamente uno tiene que decir que necesita la bendición de Dios, incluso la aprobación de Dios, ¿cierto? Para ser feliz. Claro, sostener la calidad de esa felicidad sería lo difícil para las personas hoy, pero el punto es que puedes ser feliz al tener algo, al tener dinero, un deseo cumplido, un viaje, un celular, enseres, cosas así por el estilo, ¿cierto? Y se nos ha enseñado que la felicidad siempre debe estar asociada con el placer, y solo con el placer. Pero el ser bienaventurado es más grande que eso, hermanos. El placer podría convertirse en algo pecaminoso, ¿no? O en el mejor de los casos en algo superfluo, algo vano, algo dependiente del entorno, algo ilusorio. Como le decía a un compañero del trabajo, le decía la felicidad no la da el dinero, ¿cierto? Él me decía, no, pero la imita muy bien. Y esa es la manera actual de ser bienaventurado. Si me genera placer, ese es el camino. Eso es lo bueno. Soy feliz, soy dichoso, soy bienaventurado, ¿cierto? Y ustedes verán al mundo preocupado por estar así de feliz. Siempre, así de complacido. Pero entonces, ¿por qué dirá en el famoso pasaje de Mateo 5, por qué dirá bienaventurados los que lloran? O bienaventurados son cuando los persigan por mi causa. ¿Por qué dirá eso? No es como el mundo lo entiende. Ser bienaventurado es tener la bendición de Dios sobre nosotros. Es tener la dirección de Dios, su sustento, ¿cierto? En nuestra vida, su intervención en lo que nosotros hacemos y somos. Y eso puede ser en medio de cualquier situación, por incoherente que suene.
En medio de circunstancias difíciles puedes ser bienaventurado. No conozco a nadie más bienaventurado que el mismo Señor Jesús. Y sin embargo, la Biblia, ¿qué dice de él? Dice en Isaías 53:3, dice, despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y no hay nadie tan bienaventurado, digo yo. No creo que hubiese existido alguien tan bienaventurado como el mismo Señor Jesús. Su vida no fue fácil, era despreciado, fue rechazado incluso por su propia familia en la carne, como dice en Marcos 3:21, y se los dejo de tarea para que lo busquen. Pero él era bienaventurado porque agradaba a Dios. Su voluntad, ¿cierto? La voluntad de Jesús era la voluntad de Dios, un reflejo fiel de lo que Dios quería hacer. Y entonces hay consecuencias sobre nuestros actos, ¿cierto? Hay consecuencias y las llamamos bendiciones, pero también las podemos llamar maldiciones. Y están directamente relacionadas a nuestra forma de vivir. Nuestras decisiones impactan sobre nuestra vida. Incluso independientemente de que usted y yo seamos llamados cristianos. Y entonces eso reduce que toda posibilidad que se nos presente, ¿cierto? Toda posibilidad se nos reduce a dos opciones. Dos opciones. La del consejo de Dios y la que te ofrece el mundo, Satanás o la carne. Dos opciones siempre las vas a tener. Delante de ti dos caminos. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Y lo peor, como leíamos ahí, ¿cierto? El que va y busca esos consejos. Algunos de ustedes llevan sus casos, sus problemas a un amigo o una amiga que no es creyente, ¿cierto? O alguien que dice ser creyente. Y entonces, porque va a la iglesia, entonces usted de pronto le tiene algún tipo de confianza allí, ¿cierto? Pero no necesariamente. Y entonces, claro, lo que él le aconseja a usted que haga va a ser una mezcla y un dictamen conforme a los valores del mundo, conforme a la lógica del mundo. Cualquier cosa menos el consejo de Dios. Y entonces, ¿de quién estás oyendo consejos? ¿A quién buscas? Incluso en internet, ¿cierto? Como algunos hermanos buscan y buscan videos y sacan cosas de no sé quién. Por allá vi el video de alguien que de aquí de la iglesia lo puso en un chat donde hay otras personas, y ese video era como un pastor judío o algo así, y ese hombre se arrodillaba delante de un pendón porque decía que ese era el nombre de Dios y mezclaba lo del Nuevo Testamento con la cábala judía. Mejor dicho, eso era una cosa de locos. Pero el que lo puso pensando que él estaba hablando de un tema muy importante, del Apocalipsis, ¿cierto? Pero ¿de quién oyes consejos? Recuerdo que en una ocasión, en una de nuestras asambleas, de esas que hacemos una vez al año, una mujer de otra iglesia se levantó delante de todos a darnos un consejo sobre cómo ganar dinero en la iglesia. Nos sacó calculadora, nos hizo cuentas, y el consejo era precisamente cobrar por cada cita de consejería. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Cierto? ¿Acaso podemos volver a la iglesia como una mercadería de conocimiento, una mercadería de sabiduría? Y ella asistía y era líder en la iglesia donde estaba, ¿cierto? Pero no habló el consejo de Dios, sino que habló el consejo del mundo, independiente de su intención. Increíble. ¿De quién oímos consejo? En estos días también estaba ahí viendo un video de esos que le mandan a nuestros hijos del colegio, y en el video les estaban enseñando y hablando acerca del enojo, cómo manejar el enojo, ¿cierto?
Y interesante porque les enseñaban a respirar, les enseñaban a contar hasta 10 antes de hablar o de hacer algo en un estado de enojo máximo, porque ese era el enojo del que estaban hablando ahí, ¿cierto? Y les enseñan externamente por fuera cómo van a proceder, ¿cierto? Pero cuando la Biblia dice que estar con ese tipo de enojo, ¿cierto? Ese tipo de enojo que grita, ese tipo de enojo que se sobrepasa, la Biblia no nos dice que respiremos, no nos dice que contemos hasta 10, la Biblia nos dice que es pecado, ¿cierto? Pero eso no te lo va a decir el mundo, no puede y jamás lo va a hacer. Pero finalmente eres tú quien va tomando las decisiones, quien escucha consejos y hace conforme a esos consejos. Pero debes saber, hermano, hermana, que el consejo de Dios siempre va a ser superior, porque va al problema, a la causa, a la raíz del mismo. El consejo de Dios te muestra quién eres y qué puedes hacer, qué tienes que hacer. Pero finalmente es tu decisión, ¿cierto? Como dice en Santiago 1:25, más el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que está pendiente, el que está pensando, el que está obedeciendo la ley del Señor. Siguiendo con el Salmo, el versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. El judío bienaventurado tenía entonces que deleitarse en la palabra de Dios. Tenía que conocerla y para eso tenía que meditarla. Y aquí dice que al levantarse, ¿cierto? Al caminar, al acostarse, pero más que meditarla, tenía que seguirla, tenía que guardarla, tenía que obedecerla. Ella era su consejera, ella era quien le ayudaba a distinguir lo bueno de lo malo y por tanto la que lo distinguiría del resto de las personas y a esta nación del resto de las naciones que estaban alrededor. Dios los ayudaría, Dios los guardaría, Dios los bendeciría, serían bienaventurados porque ellos estaban obedeciendo a la palabra. Y no ha cambiado. Para nosotros hoy en día no ha cambiado. En esencia, cuanto más la medites, más posible es que estés lleno de su consejo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo te va a ayudar a recordarla, Él te va a ayudar a entenderla, pero lo mejor te va a ayudar a obedecerla. Es Él. No se nos asegura placer. No nos están asegurando el 100% del tiempo libres de problemas, enfermedades, afugias, pero podemos ser bienaventurados. Y como dice, bienaventurados incluso aunque nos persigan o en medio de sufrimientos, hermanos. Pero aún nos cuesta hallar placer en ella. Nos cuesta meditarla todo el tiempo. Eso es casi un imposible. Y obedecerla entonces se vuelve una fantasía porque ni siquiera la conocemos, pero queremos ser bienaventurados. El que la ama, la obedece y no anda en consejo de hombres que no aman a Dios. No se detiene en ese camino, ni menos se sienta con esos que se burlan de Dios. Entre otras cosas, esa es una descripción del camino hacia abajo, ¿no? Primero le das lugar en tu corazón a esos consejos y son consejos que pueden funcionar, pero que van en contra del consejo de Dios, ¿cierto? Luego empiezas a andar en el mismo camino de ellos y finalmente te sientas en la silla de ellos. Eres parte de su equipo, te ríes de sus chistes, te hacen falta sus conversaciones, te hacen falta esas amistades. Ves como ellos ven la vida, ¿cierto? Piensas como ellos piensan. El camino hacia abajo. Y el título de esta meditación era Dos caminos y un destino, porque veo en este pasaje un paralelo, hermanos, al discurso del Señor Jesús allá en Mateo 7:13, ¿cierto? Donde habla de dos caminos, el camino angosto, el camino ancho, ¿cierto? Y me llama mucho la atención
que en la antigüedad los hijos de Dios se distinguían por amar y obedecer la ley, la palabra. Y tenía que ser en toda la vida, en toda la vida. Se tenía que tomar la palabra tan en serio, ¿cierto? Porque era desde lo mínimo, una enfermedad, qué sé yo, cómo la manejabas, hasta la esposa que elegías, pues, en todo tenía que ver la palabra. Y si en alguna de ellas no tomabas la decisión del consejo de Dios, entonces eras culpable, así de sencillo, cual reo, incluso reo de muerte. Y sin embargo, y a pesar de esto, ¿cierto? A pesar de que era tan terrible el castigo, era directo allí, ¿cierto? Muchos de los israelitas no la obedecieron. Díselo a estas personas que probablemente estaban ahí en la entrada a Canaán, ya estaban como en esas luchas. Díselo a estas personas que sabían que sus padres habían muerto en el desierto, todos, ¿cierto? Excepto Caleb y Josué. Todos murieron sin entrar, porque siempre estuvieron divagando en sus mentes, en sus corazones, divagando en sus deseos, en qué era lo que los hacía felices en el pasado, pero no deleitándose en obedecer la palabra del Señor. No hubo conocimiento de Dios en sus corazones y sus decisiones les llevaron a demostrar lo que realmente había en ellos, que no era amor por Dios, sino amor por sí mismos o por otras cosas. Dios finalmente los eliminó, los sacó, pero un verdadero creyente siempre estará en el camino estrecho y demostrará quién es por sus actos, por sus actos. El versículo 3, 4 y 5 dice: será como árbol plantado firmemente junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y les debo confesar, hermanos, que antes, cuando yo leía este salmo, me llamaba mucho la atención la palabra bienaventurado. Era como lo único que yo veía, ¿cierto? Pero ahora para mí, este versículo 3 y el versículo 6 se han convertido en algo muy especial. Y para mí es parte principal realmente de este salmo. En el versículo 3 empieza, o vemos más bien el verbo ser, en futuro, será, ¿cierto? Será. Y ese verbo realmente es muy común, se usó mucho en el Antiguo Testamento, lo encuentras en cualquier parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí para mí es especial porque está hablando del creyente propiamente. Y dice que el creyente llegará a ser, será, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y si uno lo piensa, para un judío, creo que eso era muy especial. En Medellín ves árboles verdes por doquier, sin necesidad de que estén necesariamente plantados al borde, al lado de una quebrada o de un río. Tenemos lluvia normalmente, ¿cierto? Y un clima que garantiza, buena parte del año garantiza agua, ¿cierto? Pero no es lo mismo en Israel. Esa es una tierra un tanto árida, ¿cierto? Un tanto seca, un clima caliente, y si eras árbol y no estabas plantado al lado de un río, bueno, probablemente el clima no iba a ser un aliado tuyo, como acá, ¿cierto? Y entonces podrías verte afectado por falta de agua, por lo que estar plantado junto a corrientes de agua significaba permanencia, frutos, hojas verdes, ¿cierto? Y asimismo el creyente que conocía, amaba la palabra y por ende la obedecía, llegaría a ser como ese árbol, siempre dando fruto, siempre firme. Mientras que en contraposición, los que no obedecían a Dios no tendrían raíces jamás, no tendrían fruto, no tendrían nada, nada. No habría un lugar firme para ellos, eran la paja que el viento se llevaba de aquí para allá. Pero seamos sinceros, hermanos, hoy se ve esto.
Hoy vemos, hoy vemos esto, es decir, todo el que practica lo malo abierta o encubiertamente, hoy está así, hoy lo vemos seco, hoy lo vemos suelto. Bueno, en un sentido lo están, ¿cierto? En un sentido real lo están. Pero por otro lado, los que apoyan a los gays, los que apoyan el movimiento de lesbianas, el movimiento de los que realizan aborto, ¿cierto? Son más bien vistos bien, vistos normal, son apoyados, es legal, incluso el aborto es legal en muchos países. Entonces, aparentemente hoy no todo el mundo, no todo el que hace lo malo tiene su retribución, ¿verdad? Pero aquí es donde entra el versículo 5, ¿cierto? Porque dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No piense, hermanos, que los judíos que apenas entraban a la tierra prometida desconocían la palabra juicio de Dios. Todo lo contrario, sabían de esos juicios de Dios. Dios juzgó a sus padres, ¿cierto? Y no pudieron entrar en la tierra prometida. Pero habían al menos otros 2 actos de Dios que los habían llevado a conocer esta palabra y a conocerla plenamente. Uno, el diluvio, donde toda la humanidad fue muerta, excepto Noé y los suyos, ¿cierto? Y la segunda, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y fue destruida, todos sabemos, por sus actos inmorales de homosexualidad. Y por cierto, Abraham, cuando llegó a interceder por los justos de esa nación y por ende por todas las personas de esa nación, dijo algo muy interesante que viene aquí al caso. Dice en Génesis 18:25, le dijo él al Señor, le dijo, el juez de toda la tierra no hará justicia. No hará justicia el juez de toda la tierra. Hoy usted ve que los engañadores triunfan en el mundo, ¿cierto? Como decían los judíos, el mundo se va con ellos, ¿cierto? De los engañadores. Pero eso no se mantendrá, hermanos, eso no se sostendrá. Esto no será para siempre, porque ellos son como la flor que hoy es y mañana no está. Hoy florecidos, hoy amados por el mundo, pero mañana paja que no tiene raíz, seca, muerte. George Soros, de pronto usted lo habrá oído, él es una de las personas más ricas del mundo, creo que está entre los 30 más ricos del mundo. En el 2017 su fortuna estaba calculada en $23,000 millones y hoy está en unos 8,600. Ya le voy a decir por qué en 8,600. Él es muy conocido porque él quebró el Banco de Inglaterra en 1992, en lo que se conoce como el Miércoles Negro. Y se dice que su dinero lo ha estado donando para patrocinar todo tipo de actividades que no son más que las actividades de Satanás. Es la agenda de Satanás. Apoya el movimiento LGTBI, apoya el feminismo, todos los problemas de racismo. Él está detrás de todo eso. Y en una entrevista que se hizo hace muchos años, en el 2014, él decía de sí mismo, y cito, lo que hago es tan solo ganar dinero. Yo no puedo y no voy a mirar las consecuencias sociales de lo que hago. También decía que es una persona, y cito, periódicamente cometo actos inmorales, pero el tiempo restante intento actuar
de manera normal. Yo no me siento culpable de estar involucrado en actividades inmorales donde no hay lugar para la culpa. Fin de la cita. George Soros es aplaudido y reconocido hoy a sus 90 años. Pero ¿qué será de él dentro de 10 años? ¿Qué será de él dentro de 100 años? Muerte, infierno, sufrimiento, seco como la paja. George Soros, entre otras cosas, es hijo de judíos, pero no conoce ni quiere conocer a Dios. Ya tiene un destino por el camino que eligió. El versículo 6 dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Dios nos atrae hacia Él. Y he dicho hasta aquí que el ser bienaventurado depende de nuestras decisiones. Pero ¿quién puede sostener eso? Solo. ¿Quién puede sostener su propia salvación? Yo pienso que ni por un minuto podría, ¿cierto? Pero realmente Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Usted y yo somos conocidos por Él. Su bondad nos ha guiado hasta aquí, tal como lo hizo con Israel, ¿cierto? Y seremos probados por fuego, caeremos en tentación, mas no practicaremos el pecado ni nos quedaremos derribados para siempre, porque Él nos levantará y sostendrá firmes hasta el fin. Y si llegamos al cielo, hermanos, no va a ser ni por su esfuerzo ni por mi esfuerzo, sino por Él mismo, porque Él puso en nosotros el querer como el hacer. Y hoy la vida puede ser dura, incluso miserable, puede ser una batalla para algunos, pero triunfaremos, hermanos, triunfaremos en Él. Él conoce nuestro camino. Sin embargo, permítame unas palabras más. Es un ruego. Por favor, no crea usted que es simplemente hijo o hija de Dios por haber hecho una oración años atrás. Si hoy usted está viviendo como un pecador, haciendo lo que va en contra de Dios, entonces sus actos hablan de usted como un pecador que no se ha arrepentido y que no ama a Dios. Su camino es el camino amplio, el camino fácil. El mundo lo puede aceptar, el mundo será su amigo, el mundo le dará palmaditas en la espalda. Su final llegará y solo tendrá un destino, el infierno, el sufrimiento eterno. Y entonces entenderá que ha perdido la bendición de Dios para usted, para su vida, para siempre. Nunca jamás habrá bienaventuranza sobre usted. Él te dará la espalda, Él quitará su paz de ti por siempre, y eso será terriblemente indescriptible, indecible. Arrepiéntase hoy, no se confíe de esa oración hecha años atrás, pero su vida hoy es todo lo contrario a lo que Dios quisiera que fuera. Arrepiéntase. Dios es demasiado santo como para siquiera mirar el pecado. Si su amor y su perdón nos llevan al cielo eterno, su maldición lleva al infierno eterno también. Así como no hay caída del cielo en la eternidad, no hay forma de salir del cielo, no hay forma de caer de allí, no hay escape del infierno por la eternidad. Pero si usted es hijo de Dios, entonces procure vivir para Él. Humíllese a los pies del Señor, conságrese constantemente. Pídale que le muestre cómo
cómo es su vida delante de Él, cómo está delante de sus ojos. Entonces, que el Señor les bendiga y ánimo. El Señor conoce nuestros caminos. Amén. Bendiciones.